¿Qué tal, gente de Ayudinga? Aquí con otro video, esta vez de matemáticas, en más concreto álgebra. En este formato empezamos pilando ando con las clases de álgebra. Van a ser 12 sesiones de álgebra en la cual vamos a cubrir todo el material en lo que se pueda abarcar del año pasado. A nivel de álgebra en general, porque el álgebra se puede dar incluso desde octavo en ciertas escuelas y puede llegar hasta finales de noveno. Entonces yo voy a tratar de hacer un resumen con base en mi experiencia, qué es lo más complicado del álgebra y qué es lo que más se puede llegar a reforzar en este curso a través de esta modalidad virtual. Como mencioné antes, este curso se va a llamar Pilando Ando. Tenemos nuestro WhatsApp para que nos hagas tus preguntas, nos las hagas llegar, 6693-8971. Ahí va a estar nuestro compañero Copri, que se va a encargar de enviarnos esas preguntas para que posteriormente en los otros videos te podamos dar las respuestas. Me presento, mi nombre es Jean-Pierre Fariña, me voy a encargar del curso de álgebra en este Pilando Ando 2021, desde la primera clase hasta la última clase, son 12 como te mencioné. Y cualquier pregunta que tengas respecto a este curso, ya sabes, al 6693-8971, que nuestro amigo Copri nos lo va a hacer llegar. Bien, básico y sencillo. Una pequeña anécdota para empezar. El álgebra, como te mencioné, se suele dar en octavo, noveno, más o menos. En la mayoría de las escuelas varía entre esos dos grados. A veces puede introducirse incluso desde séptimo a finales. Pero la verdad es que es una materia muy abstracta para esta altura, para octavo, noveno, donde un estudiante no conoce del todo lo que es la ciencia, del qué puede abarcar, de cómo se pueden aplicar estas cosas. Entonces suele ser un contenido muy abstracto y algo aburrido, la verdad, porque tú ves un montón de letras, tú ves un montón de números, y es donde la mayoría de los estudiantes se encuentran con su principal problema. ¿Por qué las letras? Porque hasta aritmética, que es lo que da mi compañera Diana, tú estás acostumbrado a sumar números, que es lo que siempre nos han enseñado en matemáticas. Pero ahora introducimos las letras. Las letras. ¿Y por qué letras? Pues de eso me voy a encargar yo, de explicarte por qué hacemos esa transición de números a letras, qué se consigue con esas letras. Primero vamos con una definición sencilla y general de álgebra. El álgebra no es más que una rama de la matemática que se encarga de evaluar cantidades de forma general. Para que eso tenga un poco más de sentido, es como decirte lo siguiente. Yo aquí tengo tres envases que tienen distinto volumen. Este es el más pequeño, este es el mediano y este es el más grande. Entonces, si yo quiero generar un envase, uno solo, general, que tenga la misma forma, por ejemplo este, pero quiero hacerlo de los tres tamaños, uno pequeño, uno mediano y uno más grande. Yo puedo generar una ecuación general para poder representar la matemática detrás de esta figura geométrica. Y ahí es donde entramos a la geometría analítica, que te mezcla las formas más comunes de la geometría con el álgebra y surge geometría analítica. Básicamente las figuras escritas con una ecuación. Entonces el álgebra no trata más que de tratar de expandir o desarrollar expresiones generales. Y cuando hablamos de expresiones generales nos podemos referir a cualquier cosa. Por eso utilizamos las letras. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te digo 2 más 6 es igual a 8. Eso es una operación aritmética, una suma. Es sencillo. Pero si yo te digo, en cambio, que A más B, voy a cambiar el grosor. Si yo te digo a cambio que A más B es igual a C, ¿yo qué te quiero decir ahí? Primero estamos pasando de una ecuación que tiene una única solución, donde 2 más 6 es 8, eso es un caso particular, es una única condición que me están dando. Esa ecuación solo tiene una respuesta. Pero si vamos a esta otra, me dicen que A más B puede ser C, es igual a C. Ahora, yo no sé cuánto es A, yo no sé cuánto es B, y yo no sé cuánto es C. Lo único que sé de C es que es la suma de A más B. Entonces, esto es una expresión general para decirme cualquier cosa que yo sume va a ser igual a un resultado llamado C. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es más fácil generar ecuaciones generales que apliquen para lo que sea, para todo, y las expresamos de forma algebraica, es decir, con letras,
a tener que hacer casos particulares de todo, diciendo que 2 más 3 es 5, o 6 menos 7 es igual a menos 1, y así sucesivamente. Si yo escribo esta expresión general, yo sencillamente puedo decir, ok, vamos a decir que A es igual a 2, vamos a decir que B es igual a 3, y por ende, yo sustituyo esos valores en mi ecuación algebraica, ¿sí?, que está en forma general, y obtengo una respuesta particular, porque tengo datos, tengo valores. Bien, saliéndonos de esa explicación general de lo que sería el álgebra, y vamos a ver muchos más ejemplos, sobre todo casos particulares que se estudian en álgebra, que estoy seguro que has dado en la escuela y que de repente te pudieron costar un poco. Te voy a enseñar a visualizarlos de forma más sencilla. Bien, vamos a empezar con la denominación de los símbolos algebraicos. ¿Cómo podemos diferenciar entre un número y una letra? Además de que cómo están escritas. ¿Cuál sería la diferencia entre una variable, por ejemplo, y un término o una constante? ¿Cómo podemos valorizar en una expresión el exponente, la base, numerador, denominador? Todo eso lo vamos a aclarar ahora, porque esas son dudas que podemos tener de cursos pasados, de séptimo, de octavo, incluso hasta de noveno. Hay personas que llegan hasta décimo sin saber con exactitud qué es un exponente, cuál es el numerador, cuál es el denominador, y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar definiendo algunas expresiones algebraicas. Por ejemplo, ax cuadrado. Ax cuadrado. Esa es la primera que vamos a empezar a definir y vamos a ir repartiéndola en segmentos para ver, para entender qué es este 2, qué es esta x, qué es esta a. ¿Sí? Vamos a empezar con los coeficientes. Los coeficientes son constantes, son datos que pueden ser exactamente ese valor en concreto. Por ejemplo, un coeficiente puede ser la a. Un coeficiente, una constante. A puede ser cualquier número, cualquiera, el que sea. Así como por ejemplo nuestro número de WhatsApp 66938971, yo puedo expresar eso con letras. Nada más que tendría que decirte, ok, la A vale 6, después la A también sigue valiendo 6, la B vale 9 y así sucesivamente. Pero todo lo que nosotros nos vayamos a encontrar al lado de la X, de la Y, de la Z, que suelen ser las variables más comunes que vamos a encontrar en procedimientos algebraicos, sobre todo la X, que es de las más comunes, todo lo que se encuentre a su izquierda va a ser un coeficiente. Un coeficiente. La B sigue siendo un coeficiente, como puedes apreciar ahí. Las variables. Las variables. Por lo general, van a ser la X. Cada vez que tú ves un libro de álgebra, la mayoría de los problemas están en términos de X, como su variable. ¿Y qué es una variable? Algo que puede cambiar, algo que puede tomar diferentes valores, algo que tú expresas de forma general para valorizar el dato o el número que tú quieras. Ya vamos a ver ejemplos al final de esta clase para que veas para qué me sirve el álgebra. Muchas veces, te voy a dar una pequeña introducción de eso, si tú quieres diseñar algo, tú quieres construir algo, primero tienes que diseñarlo, y diseñar no es nada más que dibujar. Entonces, al tú dibujar, tienes que dar unas proporciones, unas dimensiones. Si tú no las conoces todavía, tú puedes dejarlas expresadas en términos de cualquier letra, X, Y, Z, y a la hora de tú construir, tú tomas medidas y tú les das valores, y ellas se amoldan a la realidad. Entonces tú diseñas de forma general para que después, cuando tengas un prerequisito, tú sustituyes esas dimensiones y tienes tu producto final. Ya veremos eso en concreto. Entonces, los coeficientes son los valores que se encuentran a la izquierda de las variables, ¿sí?
Los coeficientes pueden ser letras, desde la A, B, C, D, E, F, G, etc., hasta números. Los números también pueden ser coeficientes. Por ejemplo, si yo te digo 3x cuadrado más 7x más 9. El 3, el 7 y el 9 son coeficientes. La x cuadrado y la x son variables. ¿Sí? Es lo primero que hay que entender. Cuando yo vaya avanzando en estas clases, en estos cursos, yo te voy a estar hablando de el coeficiente, la variable, que si se separa, que si se une. Entonces, cuando yo diga coeficiente y variable, ya tú vas a saber a lo que yo me estoy refiriendo. Coeficientes, los que están al lado de las variables, al lado izquierdo. Y las letras como X o Y, que son las más comunes, son las variables. Y como te mencioné, son datos que pueden cambiar. Mientras que los coeficientes son valores constantes. Bien. Ahora, en este caso, en esta que tenemos aquí, podemos visualizar exponentes. Un exponente es un número más pequeño, usualmente suele ser más pequeño que la cantidad que estamos representando como base, que se encuentra en la parte superior derecha de esa base. La base de este exponente, que es 2, es x, y x es una variable. Y el exponente es 2. Ahora, importante, ¿qué me quiere decir x a la 2? ¿Qué me quiere decir y a la 3? Esto puede generar mucha confusión, pero te voy a explicar la forma de verlo. Cuando tú escribes x a la 2, no es lo mismo decir que x más x, porque tú dirías, ok, es lógico, ¿no? Aquí tengo x a la 2, es lo mismo que tener 2x, pero no sumándose entre sí, sino multiplicándose. X a la 2 es lo mismo que decir x por x. Y a la 3 es lo mismo que decir y por y por y. ¿Sí? Esto es solo como para entender cuáles son las reglas que vamos a estar aplicando en álgebra, ya sea para desarrollar o ya sea para comprimir o para reducir a la mínima expresión las variables que estemos trabajando o los problemas que estemos desarrollando, mejor dicho. Entonces es importante entender esto. En este caso vemos que tenemos una división. Vemos una cantidad que está siendo separada por una línea horizontal de otra cantidad. Ahora, como mencioné antes, esto es un coeficiente. Aquí tendríamos una variable x que está al cuadrado y otra variable y que está al cubo. La sección de arriba se conoce como numerador, la sección de abajo se conoce como denominador. ¿Sí? Sencillo. Nada más como para entender si tenemos un problema largo de álgebra y lo estamos desarrollando, ya entiendas qué es un coeficiente y qué es un exponente, qué es una base, qué es una variable. Bien, en el libro que estoy utilizando como referencia, que es el Baldor, suelen haber muchos casos y se separa en bastantes casos. Por ejemplo, el primer caso de factorización, que ya vamos a explicar qué es factorizar per se. Existen varios casos, por ejemplo, del factor común. Factor común monomio, factor común por agrupación de términos semejantes, factor común polinomio, factor común de coeficientes y variables. Yo los voy a agrupar en un solo grupo, valga la redundancia, porque al final todos son factor común. Y te voy a explicar ejemplos de cada uno de ellos. Pero es importante que tú no te aprendas por cantidad, sino por calidad. Que tú entiendas el concepto de qué es un factor común. Y eso lo vamos a ver en concreto en la clase número 2. Bien. Entonces, si yo te coloco la siguiente expresión algebraica, por ejemplo, te coloco esto. A a la 2 más B a la 2 más C a la 2. Más 2AB más 2BC más 2AC. Esta suele ser la expansión, o mejor dicho, es la expansión de un producto notable llamado así, A más B más C a la 2,
que sería un trinomio al cuadrado. Esa es otra cosa que voy a abarcar. Los nombres que le estoy dando a todas las expresiones. Trinomio, ¿por qué trinomio? Binomio, ¿por qué binomio? Y todo eso. Todo eso lo vamos a estar abarcando en esta clase. Bien, como mencioné, lo que tengo aquí, a mi izquierda, es igual a lo que está ahí arriba, que lo pondré acá. Lo haré un poco más pequeño. A ver, ahí sí me cabe. No, no me cabe. Voy a poner este entonces un poco más a la izquierda. A ver si todos estos ahora sí me caben. Ok, más o menos. Ok. Aquí yo tengo algo que se llama producto notable. Y versus lo que yo mencioné antes, que es factorización, vamos a ver cuál es la diferencia. Y las dos la podemos apreciar aquí. Un producto notable es básicamente una cantidad que estaba comprimida, que estaba reducida, que está expresada de una forma sencilla y de una forma corta, y la desarrollamos. Eso es un producto notable. De una cantidad pequeña, por así decirlo, como lo puedes ver acá, pasamos a una cantidad más desarrollada. Al final es una igualdad, estas dos cosas son iguales. El álgebra se encarga de dos cosas en general, de pasar de aquí a acá o de pasar de acá a acá. Y esas son las dos diferencias o los dos temas principales que vamos a aplicar en este curso de álgebra. El producto notable, que te enseña cómo pasar de aquí a acá de forma eficiente, y la factorización, que te enseña a pasar de algo que está sumamente desarrollado a una expresión más sencilla y corta como lo es esta. Ahora, como mencioné antes, hay varios términos que vamos a estar aplicando. Monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio, polinomio. A ver qué significa cada uno de esos términos. Bien, un monomio lo podemos apreciar de esta forma, ya sea así, el producto de tres términos. El punto es que el producto de estos tres sigue siendo una única cantidad. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 3 o 2 por 6 por 3, en este orden, ya sea puede ser 2 por 3 por 6, en el caso de 2 por 6 es 12, por 3 es 36. ¿Sí? Terminan siendo una única cantidad. En este caso, que es de la forma aritmética que estamos utilizando en números, estamos diciendo que 2 por 6 por 3 es 36. En el caso de acá, tenemos y por x o x por y por z. Nosotros no sabemos cuánto va a dar esto y tampoco necesitamos saberlo porque esto es una expresión general. Es algo que nosotros escribimos para expresar algún caso general. X puede ser cualquier número, Y puede ser cualquier número, Z puede ser cualquier número. Lo que te quiero decir con esto es que en la mayoría de los ejemplos que vamos a estar desarrollando aquí, que son los típicos ejemplos de álgebra que nos encontramos, factor común monomio, factor común polinomio, trinomio cuadrado de la forma x cuadrado más bx más c, etcétera, etcétera, no tienen un resultado que tú puedas visualizar fácilmente. Son muy abstractos, por así decirlo. No es como que ax cuadrado más bx más c vaya a ser algún número en concreto. Vaya a ser 36, por ejemplo. No necesariamente. Entonces ahí es donde se pone más complicada la cosa. ¿Qué valores tendría que yo darle a la x y a la a y a la b y a la c para que esto sea cierto? Ahí es donde avanzamos un poco más. Pero por lo general este curso o el álgebra que se da a nivel escolar trata de que tú aprendas a desarrollar todas esas expresiones o todos esos casos de factorización y todos esos productos notables, que son lo inverso a factorizar. ¿Sí? Y por eso puede ser un poco aburrido y un poco
desinteresado de la parte del estudiante porque no puedes ver para qué sirve. Mucha gente dice, ¿para qué sirve eso del trinomio cuadrado perfecto? Tiene sus aplicaciones, pero no las vas a ver a nivel de álgebra. Los profesores no necesariamente te las van a enseñar. Y esa va a ser la diferencia entre los otros profesores y yo. Yo sí me voy a encargar de darte ejemplos de la vida real donde puedas aplicar todos estos casos, o la mayoría de ellos, porque es cierto, no todos se usan. Pero eso sí, tengo que mencionar algo. El tú practicar estos procedimientos algebraicos, la lógica de aplicar la factorización o los productos notables, todo eso desarrolla tu cerebro de tal manera que cuando tú vayas a resolver un problema en la vida cotidiana que no tiene nada que ver con esto, tú puedas con agilidad, de la misma forma que resolvías esto, desarrollar ese problema con los mismos métodos, el mismo camino. Traté de hacer esto, no funcionó, trato de hacer otra cosa y así me voy. Bien, un monomio, por así decirlo, para que veas la diferencia, es decirte A. Un binomio es decirte A más B. Un trinomio es decirte A más B más C. Por lo general todo esto son sumas. Un cuatrinomio es A más B más C más D. Y no tiene que ser A, B, C, D. Puede ser X, XY, XYZ, XYZW, etcétera, etcétera, etcétera. Y un polinomio es un término que tenga 5 elementos y en adelante. No necesariamente tiene que ser con 5, puede ser con 6, con 7, con 8. Lo importante es que sea más grande que 4, porque si no sería un cuatrinomio. Un polinomio general puede ser x5 más 4x4 más 7x3 más 21x2 más 11x más 7. Eso es un polinomio. Mira cuántos términos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí solamente tenemos 4. Y como ves, no necesariamente tienen que ser letras en el alfabeto. Puede ser X, que también es una letra del alfabeto, pero está casi al final. Y estas suelen ser, o esto suele ser lo que más problemas genera para los estudiantes en esa transición de sumar números a sumar letras y números. Puede ser complejo porque es algo completamente nuevo, que uno no ha visto antes. Entonces yo me voy a encargar de hacértelo ver más fácil. Monomio, un solo término. Solo aparece un término o varios multiplicándose. Es muy importante definir eso, multiplicándose. Ahora, otra diferencia importante entre el lenguaje de álgebra y el lenguaje que utilizabas en aritmética. En álgebra, esta cantidad, como la vemos ahí, 4x a la 4, el 4 está multiplicándose con la x. Cuando tú colocas un número al lado del otro, eso se interpreta como si se estuvieran multiplicando. En álgebra tú no utilizas la x o el por para multiplicar dos cantidades. Tú puedes colocarlo justo al lado de esa cantidad o colocar un paréntesis entre esa cantidad y el otro valor, para decir que tú estás multiplicando 4 por x a la 4. ¿Ok? Importante definir eso. Binomio, dos cantidades distintas que se están sumando. A más B, porque A no es igual a B. Entonces son dos cantidades distintas que se suman, es un binomio. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo AB? ¿Eso qué es? ¿Un binomio, un trinomio, un cuatrinomio? Sigue siendo un monomio porque son dos cantidades que se están multiplicando. Siguen siendo una sola cantidad. Eso es lo que yo quiero que visualices. Si yo pongo aquí C, D, E, al final todo esto es una sola cantidad. Se está multiplicando todas esas letras. Entonces eso sería un monomio. Vamos a dejarlo con A. Binomio A más B, trinomio A más B más C. Son tres cantidades distintas que se están sumando. Cuatrinomio y polinomio, ya sabes, de 4 en adelante, cantidades distintas. Ahora, este polinomio que acabo de escribir acá puede ser definido de una manera interesante. Claramente la x en este polinomio es una variable. X a la 5, no importa si está a la 5 o a la 1, sigue siendo una variable.
X a la 5, X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 1. Ese es otro dato importante. Si tú tienes cualquier variable que no está elevada a nada, como en este caso, solamente tienes X, tú puedes asumir, y se asume, de hecho, que el exponente de esa X es el número 1. ¿Sí? No es lo mismo que digas X a la 2. Ahí ya cambiamos el exponente, que sería este que está acá. Pero si tú colocas la X sola, es lo mismo que decir X a la 1. No tienes que escribir el 1, no es necesario. Así como te dije, si tú quieres multiplicar X por Y, solamente pon XY. Ya ahí asumes que se está multiplicando la X con la Y. X por Y. Si pones un más entre ellas dos, ya ahí tendrías un binomio. Son dos cantidades distintas que se están sumando o restando. También se pueden restar. No solo son sumas. ¿Sí? Ahí tendrías un binomio. Y como te dije antes, puede ser con A, con B, también puede ser con Y, con X o con Y. No hay mayor diferencia. El punto es que estamos representando letras en términos de números. ¿Sí? Son expresiones generales. Bien, vamos a agarrar este dato, esta cantidad que está aquí, que sería 4x a la 4, que así solo como está, como lo estoy escribiendo, sería un monomio. Es una sola cantidad, es un solo valor. Si yo agarro estos dos, entonces ahí ya tendríamos un binomio. 4x4 más 7x3. Solo ellos dos serían binomio. Y en el caso de todos, como mencioné, polinomio. En esta cantidad que podemos apreciar acá, tenemos tres características que ya vimos antes, que las borré. La x sería la variable, como mencioné antes. El exponente sería 4, el de acá que está en pequeño. Y el 4 que está aquí a la izquierda sería un coeficiente, o una constante, también lo puedes llamar así. Entonces tienes 4x a la 4 como un monomio, el cual está compuesto de un coeficiente, está compuesto de una variable, y esa variable está elevada a la 4. Otro dato importante, en este ejemplo que acabo de escribir acá, 4x a la 4 es lo mismo que decir 4 multiplicándose con x, que a su vez está elevado al exponente 4. No es que el exponente 4 también está elevando al número 4, que sería mi constante o mi coeficiente. Eso es importante. El exponente de esta expresión que está aquí, 4x a la 4, solo pertenece a la x. ¿Cómo podría hacer yo para cambiar eso en lenguaje de álgebra? Que tú pongas paréntesis, 4x, cierres el paréntesis y el paréntesis lo eleves a la 4. Ya ahí estamos entrando con leyes de los exponentes. ¿Sí? Por eso es importante prestar atención a las leyes de los exponentes, a sumas de fracciones, a todo lo que tú das en octavo a nivel de aritmética, porque todo eso se va a aplicar en álgebra, pero en términos algebraicos, en letras. Y quizá eso puede ser lo más difícil y confuso, y yo me voy a encargar, nuevamente, como ya lo he dicho varias veces, de hacértelo ver más fácil. En este caso, no tendríamos lo mismo. Cuando yo escribo es igual con la raya en el medio, me refiero a una desigualdad, algo que no es así, a sencillamente escribir esto. Esto no es igual a esto. Como te mencioné antes, aquí el exponente 4 aplica para los dos. En todo caso sería 4 a la 4 por x a la 4. Aquí sencillamente tendríamos 4x a la 4. Y así. Todos estos términos que estamos visualizando, todos estos nuevos nombres que le estamos dando a estas letras, porque eso es lo más sencillo, la forma más sencilla como lo puedo decir, son nombres nuevos que le estamos dando a estas letras, son básicamente nuestro lenguaje de álgebra. Ya sabes que cada vez que diga el binomio a la 2, a la 3, a la 4, entonces estamos hablando de un binomio a la 2, de un binomio a la 3, a la 4. Y un producto notable clásico es como tú puedes transformar este binomio a la 4 en
una expresión desarrollada y larga. ¿Cómo tú puedes desarrollar esto? Esa es una de las ramas del álgebra, que es los productos notables. ¿Cómo tú puedes pasar este binomio a una operación desarrollada? Mucha gente suele decir esto. Agarras la A, la elevas a la 4, agarras la B, la elevas a la 4, y eso no es correcto. No es correcto, para nada. Hay maneras de desarrollar esto. Y una forma fácil de probarte esto es utilizando el sentido común. Si este A más B está siendo elevado a la 4, básicamente es lo mismo que digamos que A más B se multiplica por sí mismo 4 veces. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es lo mismo que decir A a la 4 más B a la 4. Hay que utilizar mucho el sentido común. Y por eso te estoy enseñando este nuevo lenguaje en términos de álgebra. Cuando tú elevas una cantidad a la 4, tú multiplicas esa misma cantidad 4 veces por sí misma. No la sumas 4 veces por sí misma, que sería lo que me daría el 4 veces A más 4 veces B, que tampoco es lo mismo esto, ¿sí? Y a lo largo de este curso nos vamos a estar encargando de desarrollar todos estos ejemplos. Bien, y ya para terminar esta pequeña introducción con los productos notables y la factorización, vamos a ver un ejemplo en la vida cotidiana, que a mí me gusta utilizar bastante. Digamos que ustedes van a ser dueños de una empresa que produce cajas para la distribución a gran escala. Es decir, cajas para meter latas, para meter botellas, para meter lo que tú quieras. Entonces tú tienes que diseñar esa caja. Y una caja usualmente empieza por un cuadrado, ¿sí? En 2 dimensiones, el cual tú vas a cortar de esta forma. ¿Sí? Viéndolo desde arriba. Entonces, ¿tú cómo defines una caja en forma general para almacenar cualquier tipo de volumen o espacio que tú quieras ocupar dentro de esa caja? Entonces tú puedes decirme lo siguiente. Si tú haces una división aquí, si tú haces una división aquí, igualmente acá, acá, para poder armar esa caja desde cero. Tú puedes decirme que una de las dimensiones de la caja va a ser X. Tú puedes poner la letra que tú quieras. Tú puedes decir que la otra dimensión de la caja va a ser Y. ¿Sí? Esto va a medir X, esto va a medir Y. Cuando tú doblas la caja en sí misma para formar de hecho una caja, por ejemplo como la tengo acá, es una figura en 3 dimensiones. Hay que considerar la altura también. Entonces al yo dibujar eso, tú vas a tener la caja de esta forma, aproximadamente. Esta dimensión no la verías. Y aquí es donde tú metes las cosas, lo que sea que vayas a meter dentro de esa caja. Entonces tú tenías esa dimensión inicial, que era X y Y, que te las puedo mostrar aquí. X, Y como el largo, el ancho, y habría que evaluar también el alto. Esta sería la representación general de cualquier caja, siendo X valer lo que sea, siendo Y valer lo que sea, y siendo Z valer lo que sea. Mediante la modificación de X, Y y Z, tú puedes cambiar las dimensiones y la forma de la caja, si la quieres más rectangular como esa o si la quieres exactamente como un cubo. Entonces tú puedes representar esto a través de una expresión algebraica. Si a ti te dicen, ok, yo quiero que en la caja quepan tantos metros cúbicos, lo único que tienes que hacer es multiplicar la X por la Y por la Z, y eso te va a dar una expresión X, Y, Z igual al volumen de esa caja. Entonces cuando tú vayas donde el fabricante y le digas, ok, ¿de qué volumen quieres las cajas? Ellos te dicen de tantos metros cúbicos o tantos centímetros cúbicos. Entonces tú te encargas de encontrar una combinación de X, Y, Z, ya sea X valiendo 10, Z valiendo 5 y Y valiendo 3, para ver si esa combinación encaja con el volumen que necesita el cliente. Y también otros datos que él te pueda dar. Pero esta es una de las aplicaciones generales del álgebra. Transmitir o diseñar, en este caso, cosas que tú ves en la vida cotidiana como una caja en términos generales.
Porque yo puedo decir, ok, en vez de X yo pongo que esto vale 5 porque yo lo medí con una regla, en una caja que ya está construida. Este vale 10 porque yo lo medí y este vale 7. Entonces ahí ese volumen va a ser 5 por 10 por 7. Y ya tengo un resultado. Pero eso quizás es lo más abstracto y complicado del álgebra, que tú no ves lo que estás haciendo a menos de que le des un valor, de que le des un número para encontrar un resultado. Y esa va a ser la transición más grande que vamos a tener. Así que bueno, esta pequeña introducción la vamos a dejar hasta acá. En el segundo video nos vamos a encargar de ver los primeros casos de factorización. Vamos a empezar con el factor común. Y el factor común lo podemos dividir en 3 secciones, que me voy a encargar de desarrollar en ese video. Así que nos veríamos en la siguiente sesión. Acuérdate, cualquier duda se las puedes dejar a nuestro compañero Copri en el 66938971. Nos vemos en la segunda sesión. Hasta luego.